Prepárate para los últimos chismes del mundo del espectáculo, ya que al parecer la batalla por la custodia de los pequeños hijos de Shakira y Piqué está lejos de terminar. Todos conocemos el romance existente entre el exfutbolista y Karachi Martí y todas las polémicas creadas alrededor de estos. Ahora resulta que esta historia ha dado un giro inesperado y está llena de tramas secretas y hasta secretos ocultos en el ámbito legal. Obviamente no te lo puedes perder. Todo comenzó cuando se filtró que uno de los empleados de Shakira era también informante de esta, y había descubierto algo bastante raro debajo de la cama, y era nada más y nada menos que una nueva pareja de Piqué. Y no solo eso, resultó que también descubrió que la señorita Clara orinaba de pie, lo que despertó la curiosidad de dicha empleada, quien decidió contarle todo a Shakira. Ella descubrió todo esto a través de la cámara de seguridad de la casa. Bienvenidos a Atracción por lo Desconocido, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle de esta última noticia. Así que, comencemos. El famoso ex defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha dado mucho de qué hablar recientemente, y no precisamente por su magia en el fútbol. Resulta que según lo que se especula, Gerard ha decidido abrir las puertas del closet y dar un gran salto hacia el amor. Han comenzado a correr rumores por todo el mundo, ya que algunos medios de comunicación han levantado sospechas sobre la sexualidad del ex defensa. Y todo esto ha tomado fuerza ya que Kardashian ha sido visto usando ropa bastante ancha en su parte inferior. Todos andan hablando de que esto sería para ocultar alguna protuberancia en la parte de abajo, pero en realidad no es algo que nos dé mucha seguridad sobre esto. Lo que sí nos ha dejado en shock es el dato que es súper sospechoso, que te contaremos más adelante. Y es que no es todo eso. Piqué ha salido a dejar claro que su disgusto con los medios de comunicación va más allá de la especulación sobre su vida amorosa o sus gustos sexuales, ya que el empresario se ha metido en un lío de proporciones épicas con su ex, la artista colombiana. Debido a que todo esto comenzó porque fue una de las empleadas de la cantante la que descubrió todo lo que estaba sucediendo entre los catalanes, ya que esta empleada encontró una prenda íntima debajo de la cama que le pertenecía al que en ese momento era un feliz matrimonio. Y es que la cosa no acaba ahí. Y aunque por ahí dicen que la curiosidad mató al gato, al final el gato murió sabiendo. Y eso fue lo que sucedió aquí, porque la curiosidad abrumó a esta mujer que, y siguió indagando hasta encontrar algo que le dejó con la boca abierta. Pues ella no podía creer que acababa de descubrir que la joven Kardashian Martí orinaba estando de pie. No podemos imaginar la sorpresa y confusión que debió sentir esta mujer, la cual no pudo contenerse, y corrió a contarle todo esto a quien en ese momento era su jefa, Shakira Mebarak, y le mostró todas y cada una de las pruebas, comenzando con la más importante de todas, los videos registrados por las cámaras de seguridad. Pero antes de que esto sucediera, Gerard se dio cuenta de que había sido descubierto y que prontamente sería delatado, que obviamente no podía permitir que su infidelidad fuera revelada así como así. Entonces puso en marcha un plan para deshacerse de la empleada y salió frente a Chuck diciendo que había investigado a fondo a esta mujer y según había descubierto que esta señora tenía una enfermedad altamente contagiosa que podía poner en riesgo a su esposa e hijos, razón por la cual fue despedida. Pero afortunadamente esta mujer no se acobardó, al contrario, reunió toda su valentía y con esfuerzo logró contactar a Shakira, su ex empleadora, quien escuchó y creyó su versión y la volvió a contratar ya estando en Miami. Sí, y esto se pone cada vez más fuerte, ya que la trabajadora decidió romper su silencio y revelar información potente, en la que se encuentra involucrado todo el clan familiar de los Piqué. Y es que también resulta que esta mujer era una importante pieza en la próxima audiencia con la Hacienda de España, debido al embrollo legal en el que se encuentra nuestra barranquillera favorita. Y no es todo, según fuentes cercanas, se ha filtrado que otros testigos involucrados en el caso serían nada más y nada menos que Enrique Iglesias, Carlos Vives y hasta Lionel Messi y su esposa Antonella. Y es que el escándalo viene porque al parecer Piqué no se ha controlado e intentó robarle todo a Shakira, quedándose con sus propiedades y dinero. Es que para él no fue suficiente con serle infiel y humillarla metiendo a una mujer en su propia cama, sino que también quería dejarla sin el dinero que ha ganado con su talento. Los abogados de la barranquillera ya están trabajando muy duro para asegurarse de que no le quiten nada injustamente al artista y además harán que Kardashian se aleje definitivamente de sus hijos, ya que estos tampoco quieren estar cerca de esta mujer, ya que la culpan de todos sus problemas familiares. Y que ella ha cumplido con sus 10 días mensuales reglamentarios para estar con los niños en Miami, tal como quedó establecido en el documento que firmaron ante un juez de Barcelona. Sin embargo, en la práctica están empezando a surgir vacíos y grietas, ya que se rumorea que Piqué está buscando una residencia permanente en el prestigioso barrio de Brickell en Miami, según para tener un lugar fijo en la ciudad y así compartir más cómodamente con sus pequeños.
pero no hay que dejarse llevar por esto, ya que para Shaq no debe estar pasándola bien debido a que está preparando para pasar una temporada sin sus amados retoños, porque a finales del mes pasado, los pequeños Milan y Sasha terminaron en el año escolar en su colegio estadounidense y viajarán a Barcelona para disfrutar las vacaciones de verano junto a su familia paterna. Parecen que las cosas están complicadas para Piqué en su batalla por la custodia de sus pequeños hijos, porque al estar cumpliendo con lo estipulado en el contrato, los niños vivirán permanentemente con Shakira, pero durante las vacaciones, el 70% del tiempo lo tendría el catalán, lo que significa que los nenes estarían hasta finales de septiembre en España. Situación nada grata para la barranquillera, ya que esta no está dispuesta a separarse tanto tiempo de sus amados hijos, y mucho menos dejarlos compartir tanto tiempo con la actual novia o novio. Aún no lo tenemos claro de su ex. Pero no es todo, y es que especula que los propios niños le han pedido al deportista que cuando vaya a Miami para su visita mensual, no lo haga con su nueva conquista. Ninguno de los dos soporta a Clara Chía y apoyan a su madre al 100% en la idea de que ella fue una de las causantes del divorcio. ¡Qué niños! Aunque estando en España es inevitable que los peques compartan tiempo con Chía, razón por la cual Shakira ya está tomando cartas en el asunto y lo hará a través de procesos legales, y la diva del pop ha puesto el tema en manos de sus abogados. El viaje de Piqué a Miami fue el comienzo de un nuevo capítulo en esta dramática novela de misterio e infidelidades que protagonizan él, su expareja Shakira, y en la que lamentablemente están involucrados sus preciosos hijos. Desde el anuncio de su separación en junio del 2022, la historia del desamor ha sido digna de un novelón. Muchos pensaron que todo terminaría cuando Shakira se instaló en Miami, pero las tensiones entre ellos se han vuelto cada vez más fuertes. Y al mismo tiempo, nuestra amada Shakira nos sorprende en sus canciones dedicadas a Piqué, que siempre nos dejan sorprendidos y con ganas de más. Aunque también podemos hablar de su último estreno musical, en el cual sus partícipes, los dos hermosos príncipes que comparte con Gerard Piqué, y es que cada día Shaq nos sorprende más. Y esto ha sido todo por el día de hoy, por la farándula de hoy. Esperamos te haya gustado el video de hoy, y si así fue no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en la próxima. Adiós.